Bienvenidos al canal. Hoy estoy en Italia después de por fin vacunarme, ya puedo salir y concretamente he llegado hasta Venecia, conocida mundialmente por sus canales y está constituida por varias islas, unas 120 más o menos, y 350 puentes que van cruzando de isla a isla. Quiero compartir con vosotros la aventura por la ciudad y sin más nos vamos a descubrir Venecia. Comenzamos la visita contándoos que aquí no hay ni metro, ni autobús, ni nada, es una ciudad totalmente peatonal y tenéis que sacaros unos bonos de Vaporetto, que es el transporte público que va por los canales, y nos ha costado 3 días 40 euros y puedes subir las veces que quieras, que se amortiza si vais a hacer excursiones a Burano, Murano, alguna otra isla y por aquí por la propia ciudad. Aprovechando el ticket del Vaporetto, que es ilimitado, he visto que había un cementerio que se llama el cementerio de San Michel, que es una isla y está solo la isla, es el cementerio, que es esto que estáis viendo aquí detrás de mí, y tiene una bonita iglesia y unas tumbas muy curiosas. Vamos a aprovechar la visita ya que estoy por aquí, y como era mi segunda vez aquí en Venecia y la primera vez no vine a ver el cementerio, pues tenía esa espinita en venir a ver todo esto. Y ya estáis viendo que es un cementerio enorme, llevamos como unos 20 minutos andando y es toda la isla del cementerio. A quien os gusten los cementerios os lo recomiendo porque es un sitio así bastante curioso. Y lo diferente es que es toda la isla para el cementerio y aparte, para estar en Venecia no hay prácticamente nadie. Cosa rara, que es una ciudad de las más turísticas del mundo. Y muchas veces lo que tenéis que hacer para descubrir la ciudad es seguir los ríos de la gente, que son las direcciones que va a todo el mundo. Y aquí veis como hay un Burger King que no se parece nada a los Burger King que estamos acostumbrados. Todas las fachadas de los edificios son preciosas y lo que hay que hacer en Venecia es andar. Y ahora estamos junto a un canal que la Casa Blanca es donde nació el comerciante veneciano Marco Polo, y aquí tenéis las góndolas, que es una cosa muy típica que podéis hacer aquí, y cada viaje de 45 minutos os puede costar entre 80 y 100 euros dependiendo de la hora. Pues llega la hora de hacer una parada y vamos a probar un spritz, que es una bebida típica de aquí de Italia, que lleva vino, agua y tónica. Lleva algo de cítricos como una naranja y una oliva. Así que si venís por aquí, en vez de tomar una cerveza, por cambiar un poquito. Y una de las cosas para venir a Italia era comer pizza, que a mí me encanta la pasta y la pizza y había que aprovechar. La otra vez que vine me lo recomendaron y desde que vine se lo he ido recomendando a gente y todo el mundo se ha ido encantado de la pizzería Al Volo, que está aquí, que es una pizzería que te lo hacen, tú ves cómo te hacen la pizza y te la sirven para llevar. Así que voy para adentro y os la enseño. Y aquí el resultado de las pizzas, 6 euros cada una, unas 7 y unas 6 creo que son, pero enormes. Mirad mi mano y mirad lo grandes que son. Y después de las pizzas ha tocado dar un paseo por el centro, y un consejo es llevar siempre el GPS con el Maps mirando, porque nos hemos perdido, hemos dado vueltas por todo el casco antiguo y por fin hemos llegado hasta la parada del Vaporetto. Vamos ahora a terminar el día dando una vuelta con el Vaporetto para ver Venecia de noche. Y llamado por Napoleón como el salón más bello de Europa, estoy ahora en la Plaza San Marcos, que es esta bellísima plaza que se encuentra el campanario de San Marcos y la basílica. Lo primero que voy a hacer es subir a la torre porque me apetece ver todas las vistas de Venecia y os lo voy a enseñar ahora, aunque hay un poquito de cola, pero hay que tener paciencia.
Y con casi 100 metros de altura ya habéis visto que es una visita imprescindible, nos ha costado 10 euros y se sube en ascensor. Así que si venís por aquí os lo recomiendo al 100%. Y ahora vamos a ver si podemos visitar la Basílica de San Marcos, que tiene una cola que rodea casi toda la plaza. Y ya otra vez por la Plaza San Marcos ya hemos visitado la Basílica, que nos ha costado 3 euros la entrada. Luego, dependiendo de si queréis visitar la parte de arriba o las reliquias, vas pagando más dinero. Pero contaros que es del siglo IX y se construyó para guardar las reliquias de San Marcos robadas supuestamente en Alejandría. Luego también quiero daros otro detalle, que todo esto, el agua sube aquí en Venecia y toda esta parte de la plaza se cubre de agua. Aquí veis que hay como unos desagües, que es por donde entra y sale el agua, y construyen una pasarela provisional para que la gente, los visitantes, pasemos sobre la pasarela. Están tocando en directo, ir con cuidado si venís por aquí, porque por ejemplo en esta terraza os cobran por un café solo 6 euros, un refresco 13 euros, bebidas así un poco más caras como cerveza 12 o 15 euros dependiendo. Así que venid con un presupuesto alto si os queréis sentar en una terraza como esta. Y junto a la basílica se encuentra ese edificio con un reloj de esfera azul en la fachada, que es el edificio de la Torre del Reloj, que data del siglo XV y tiene un reloj incluso que marca hasta los signos del zodiaco. Luego más arriba en el edificio tenéis un león que representa la ciudad de Venecia, y los dos que tocan la campana son los llamados los moros. De los sitios y tiendas que os recomiendo también que visitéis es la librería Aqua Alta, que se encuentra ahí, que veis que hay una góndola, pues de aquí al canal. Y cuando sube el nivel del agua se inunda la librería y está preparada con góndolas que sube el agua con los libros y los protege. Voy ahora a enseñároslo porque es de lo más curioso que hay en la ciudad. Y ya habéis visto la librería, que incluso podéis subiros a una góndola gratuitamente y haceros un par de fotos. Y lo siguiente que vamos a visitar es un taller de artesanía que hacen máscaras venecianas, aparte hacen muñecas de porcelana, de papel maché y más materiales que lo hacen todo aquí en Venecia. Vamos ahora y os la enseño. Y otro de los motivos por venir a Italia era comer un plato de pasta, en este caso espaguetis boloñesa, que también lo pedí en Bolonia y tocaba repetir, así que no os olvidéis de comer pasta aquí. Y después de comer no había otro mejor plan que dar un paseo y llegar hasta este punto que tiene unas fantásticas vistas de toda la ciudad, que es el monumento a la Partisana de Venecia. Es una representación de bronce de una mujer que emerge del mar, haciendo un homenaje a las personas que tenían una resistencia en la Segunda Guerra Mundial.
Ahora vamos a dar una vuelta en Vaporetto para ver todo el canal. Y después de un agradable paseo por el Gran Canal, que tiene casi 4 kilómetros, llegamos hasta uno de los 4 puentes que lo cruzan, que es este de aquí, que es el puente Rialto, que este es el puente más antiguo que hay del Gran Canal, que data del siglo XVI, y como estáis viendo, siempre está lleno de barcos, góndolas para arriba y para abajo, es donde más tráfico hay. Y tenéis por aquí también muchas tiendas de souvenirs. Si queréis comprar un imán, como es mi caso, voy a hacerlo aquí. Y otro de los puentes que cruza el Gran Canal es este, que es el puente de la Academia, que es el sitio donde dicen que es el lugar más fotografiado de toda Venecia, con las vistas al canal. En el siglo XVII la peste mató más de 80.000 venecianos y el patriarca de Venecia prometió a la Virgen que si remitía la enfermedad construiría una basílica. Esta basílica es dedicada a la Virgen de la Salud y la tenéis aquí, que es la estampa típica del Gran Canal, con esta gran cúpula a lo lejos. Se encuentra enfrente de la Plaza San Marcos y tiene unas vistas increíbles de los atardeceres. Y el tercer puente que me faltaba por mostraros que cruza el Gran Canal es este, que es el puente de los Descalzos, que no tiene ni apenas 100 años y está justo al lado de la estación de tren. Si venís en ferrocarril hasta la ciudad de Venecia lo veréis lo primero. Y también os voy a enseñar la tienda Magnum, que está aquí en Venecia, donde podéis personalizar vuestro propio helado. De los teatros de ópera más importantes del mundo es la Fenice, que se encuentra aquí a mis espaldas, que se ha incendiado 2 veces y desde el 2003 se encuentra en activo tras su reforma, y ahora lo que quiero es mostraros la ciudad por la noche para que la veáis. Y para ir despidiendo la ciudad voy a hacer ahora una visita, que es a la terraza de esta tienda italiana de lujo que se encuentra pegada al puente Rialto y tiene unas vistas espectaculares. Me han recomendado reservarlo por la web y luego he visto que es imposible hacerlo de otra manera porque intenté venir el otro día. Y ahora os voy a enseñar este edificio por dentro y su terraza. Y la ciudad cuenta con más de 50 iglesias y una de ellas es esta, que es Santa María la Gloriosa, y dentro hay 2 obras de Tiziano y su tumba. Y sería difícil visitar todos los museos e iglesias que tiene la ciudad, como por ejemplo ahora estoy en la puerta de un museo que hay obras de Tintoretto y justo en la misma plaza es la parte de atrás de la iglesia que os acabo de enseñar. Y además está el Museo de Leonardo da Vinci, donde se hace un repaso a sus obras y sus ingenios. Así que venid con tiempo si os gusta ir de museos, porque la ciudad es una obra de arte en sí. Y esta es la plaza del Ghetto Novo, que se llama así porque es donde los judíos les obligaban a vivir en los siglos XVI y XVII
y se convierte así en el barrio judío más antiguo del mundo. Ahora os voy a enseñar los monumentos y las cosas que hay por aquí, que es muy interesante. Lo primero que encontramos es el pequeño Museo Hebraico de Venecia, que tiene un acceso a una sinagoga, y aquí hay un pequeño cuadro de bronce que simboliza el último tren, que era el que realizaba el traslado de los judíos del barrio hasta los campos de concentración. Y junto al museo se encuentran ahí otros cuadros de bronce que simbolizan el lugar donde los nazis reunían a los judíos para ser deportados. Aquí se puede ver muy bien explicado que era solo una isla y tenía dos accesos al puente. El museo era el provisional porque el que están haciendo ahora lo están restaurando. Una de las diferencias de este barrio es que las construcciones son más en altura porque no se les permitía salir de esta isla y por eso se construyen más alturas que en las otras zonas de Venecia. Y aquí se puede ver el agua alta, que ha subido el nivel del mar 60 centímetros y llega hasta el 1,94 m, es el récord de la subida de agua. Y como no recomendaros venir a Italia, aparte de la pizza, también es muy conocida por sus helados, así que no podéis iros sin probar un helado de aquí. Y no me podía marchar de Venecia sin enseñaros el cuarto puente y el más nuevo de todos sobre el Gran Canal, que es el Puente de la Constitución, que está construido por el español Santiago Calatrava. También es un foco de polémica porque por partes está construido en cristal y resbala. Y con una de las mejores panorámicas de la ciudad despido el vídeo desde Venecia. Espero que os haya gustado mi experiencia visitando la ciudad y espero que os suscribáis al canal, le deis me gusta y si queréis comentarme algo. Nos vemos ya en la siguiente aventura. Gracias.